salir de situaciones de maltrato para poder encontrar una solución. Sabíamos, sospechábamos, las personas que estamos involucradas con esto, y por supuesto las profesionales que están en primera línea, que la declaración de cuarentena, la declaración del confinamiento, del estado de alarma, iba a generar un impacto negativo en la seguridad, sobre todo, ¿no? En la percepción de seguridad de las mujeres, y que iba a aumentar el comportamiento de control por parte de los maltratadores, las conductas agresivas y violentas, que iba a potenciar la práctica del aislamiento social, o que iba a ser más fácil todas estas características tan particulares de la violencia, ¿no? Y que además, en todo eso, los límites a la movilidad física, evidentemente, iban a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres. Por eso, y nos comentaban en estas entrevistas que os adelantaba desde el Ministerio, se pusieron a trabajar como locas, ¿no? A los 2 días de la declaración del estado de alarma ya teníamos un plan de contingencia, que fue el primero, si no fue el primero, fue uno de los primeros que se activaron en Europa para hacer frente a la violencia de género. Y eso es muy, muy relevante, porque ya os digo, trabajando a nivel europeo y poniendo en comparación todos los datos y las cuestiones y las respuestas institucionales, sobre todo, que se pusieron en marcha o que se dieron ante esta situación, lo que pasó en España fue muy importante. Se activaron muchísimos mecanismos, ¿no? Se activaron este plan de contingencia, por supuesto, incluía diversas medidas que estaban encaminadas a, sobre todo, garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios que iban a tener que dar protección a estas víctimas, ¿no? En una situación, evidentemente, excepcional. Entonces se aprueba este Real Decreto de medidas urgentes para proteger y asistir a las víctimas de violencia machista durante la crisis del COVID, específicamente, es decir, configuramos una normativa específica para hacer frente a esto. No se nos pasó por alto lo que iba a pasar. Y ahí nos hacíamos, y allí teníamos que enfrentarnos a 2 situaciones posibles de violencia, o de riesgo, diría, ¿no? Como a 2 escenarios de riesgo. Aquellos casos en los que, de las mujeres que ya eran víctimas de violencia, es decir, aunque conociésemos o no conociésemos como instituciones de esos casos, aquellas mujeres que ya eran víctimas de violencia y que padecían la violencia. Por supuesto, en los casos en los que teníamos conocimiento, la responsabilidad institucional era el triple, pero había otros casos, por supuesto, como ya sabemos, que no conocemos o que no tenemos conocimiento. Es decir, no había órdenes de alejamiento, o no había habido denuncias previas, o no conocíamos. Y también teníamos otros casos que podían emerger en ese momento, ¿no? Que la propia situación extrema iba a activar, iba a dar pie a determinadas conductas de agresividad en estos momentos particulares de tensión, porque también sabemos que hay diferentes tipos de maltratadores, y que algunos maltratadores el control les es suficiente, pero que hay otros que, aunque sepan que su mujer va a estar en casa y que va a tener cierto control sobre sus comportamientos, las situaciones de tensión también exacerban sus comportamientos agresivos, ¿no? Los consumos, todo este tipo de cosas que ya sabemos que operan como factores de riesgo añadidos, ¿no? Entonces, bueno, decía, el BOE revisa, publica la normativa estatal y también la autonómica de grupos vulnerables, que luego la actualiza el 20 de octubre del 2020, y por supuesto con la referencia clave de este decreto, que creo que era el 12 de 2020, ¿no? Para la protección y para la asistencia de víctimas de violencia de género. En ese decreto aparecen una serie de medidas que, por supuesto, parten de la idea de que las mujeres víctimas de violencia de género son un grupo particularmente vulnerable, y que en esta situación de aislamiento domiciliario se iban a ver expuestas a una situación de mayor riesgo, como ya se había demostrado en un montón de otras situaciones. Leía hoy en un artículo súper interesante que hay situaciones análogas, evidentemente no de la dimensión con la que nos encontramos, pero situaciones análogas, como por ejemplo los periodos vacacionales, en donde estos cambios, las variaciones en la residencia y en las rutinas, a veces vuelven a operar también como factores de riesgo. Entonces decíamos, este Real Decreto lo que hace, o lo que intentaba de alguna manera, era, en primer lugar, garantizar que todos los servicios iban a estar disponibles, que a pesar de todas las restricciones y los cambios, había que asegurar un funcionamiento relativamente normal,
tanto de los servicios de asesoría jurídica como de telefonía y el línea de teleasistencia, garantizar que los centros de emergencia, albergues o casas de acogida estuviesen funcionando y además, si era necesario activar otros o ampliar la capacidad, garantizar que ya digo, que los sistemas de vigilancia funcionaran y, por supuesto, establecer campañas en términos de prevención primaria, es decir, todo lo que decía tiene que ver con esta idea de prevención secundaria, de actuar cuando el riesgo ya está ahí, pero también trabajar en términos de prevención primaria, ¿no? Campañas institucionales que permitan que las mujeres entiendan el mensaje o que reciban el mensaje más que entiendan, que reciban el mensaje y que por supuesto el resto de operadores y de ciudadanía también lo reciba. Además, pasó una cosa bastante interesante con esto, y es que, como ya sabemos, no todas las violencias son iguales, aunque nuestra ley de violencia de género contemple la violencia de pareja o expareja, o en términos de pareja o expareja, el Convenio de Estambul habla de las otras violencias, y fue muy interesante que en este decreto también se incorporen no solo la violencia de pareja y expareja y otras formas de violencia, sino con especial atención las situaciones de trata o de explotación sexual y de las mujeres que se encontraban en situación de prostitución, ¿no? Las mujeres prostituidas. Eso fue muy importante. Y luego, cuando hable de una pequeña ventana de oportunidad que nos dio la pandemia, también hay cosas que están vinculadas con esto. También había medidas pensadas respecto de los menores, de los hijos, de las hijas, que se establecían lineamientos claros en relación con el régimen de visitas, y se elaboró, de hecho, una nota informativa sobre los derechos de protección, o sobre la protección de los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Decía, medidas de todo tipo. Encontramos desde la declaración de servicios esenciales a todos los servicios que estaban vinculados con la atención integral a las víctimas de violencia de género. Por eso, cuando entrevistábamos a abogadas, a juezas, a fiscales, nos decían, no, nosotras hemos funcionado igual que siempre, ¿no? Digamos, todo lo que se podía controlar una vez que tuviésemos noción de lo que estaba pasando, teníamos cierta garantía de que el sistema seguía funcionando. La activación de recursos de emergencia, de los recursos de emergencia, decía, para las mujeres que tenían que salir, la activación de sistemas de alerta, de mensajes de alerta y de geolocalización instantánea, la campaña Mascarilla 19, que todo el mundo la habrá visto, ¿no? La elaboración de una guía estupenda que hizo el Ministerio y también el Instituto de Mujeres sobre cuáles podían ser las vías para salir de esa situación. Creo que la guía se llamaba Estamos Contigo o algo así, con una serie de herramientas a las que se podían acoger, y esta guía de... Se nos fue. Como decía, físicos. Sí. Sí. ¿Cómo? Ahora se te oye, nada, que ha habido un momento que te has quedado congelada. La inclusión del botón SOS de la aplicación de AlertCop. Y por supuesto las comunidades autónomas, que esto también es importante decirlo, y sobre todo cuando hacemos la comparativa con otros estados, el trabajo que hacen desde las autonomías y sobre todo desde las administraciones locales que se hacen en España es muy importante. A veces pensamos en las grandes leyes y en las grandes medidas, ¿no?, a nivel estatal, pero hay acciones, hay herramientas, hay intervenciones de ámbito local que son las que realmente dan respuesta a las mujeres cuando lo necesitan, ¿no? Sobre todo en términos de reparación, pero eso ya lo dejamos para otro momento. Entonces decíamos, en las diferentes comunidades autónomas también hicieron adaptaciones de estos programas o de estos servicios y pudieron, o a priori, digamos, en términos teóricos, iban a poder prestar atención, ampliando personal, ampliando horarios, campañas específicas, flexibilización de ciertas ayudas. Porque ahora viene la contracara, digamos. Hablamos de una cuestión global, esto se intentó replicar en muchos países de Europa, iniciativas, como decía, como la de Mascarilla 19, se desarrollaron también en Francia y en Noruega, se reforzaron las ayudas vigentes en Alemania y en los Países Bajos, se activaron también infraestructuras que tenían que ver con la acogida, alquiler de hoteles o de apartamentos para que las
las mujeres pudiesen acudir si necesitaban salir de las casas, ¿no? Todas las medidas parecían claras. Es verdad que carecieron de respuestas o que estas medidas se olvidaron de una dimensión importantísima que cruza directamente a las víctimas de violencia de género, porque hay ciertos olvidos o cierta ausencia de medidas económicas concretas, ¿no? Para que estén planteadas en todos los países pasó, ¿no? Pero para hacer frente a la crisis económica que evidentemente dio lugar la pandemia. Entonces, el desmantelamiento de algunas políticas, ¿no? También supuso que estuviesen más desamparadas, ¿no? Nos faltó algo en esos términos, y nos va a faltar cuando veamos cómo ha quedado el sistema de salud. Se va a evidenciar, ¿no? la dificultad que en la situación actual, con los plazos cortísimos que tenemos de actuación, que esos espacios y esos escenarios tan importantes para la detección primaria de la violencia, bueno, dificulten esa identificación de indicadores de riesgo y se compliquen, ¿no? Y que esto pase a un segundo plano, evidentemente atendiendo a lo otro, ¿no? Claro, pero ¿qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Pensaba yo, digo, madre mía, con toda esta cantidad de medidas, ¿qué pasó? Claro, pensamos en la contingencia, después lo podemos conversar en el debate, ¿no? Pero estuvo muy bien, pensamos a la contingencia, estuvimos enfocadas en este momento del confinamiento, y resulta que cuando las medidas empezaron las medidas del confinamiento, el propio estado de alarma, se fueron retirando, empezaron a aparecer cosas en las que no habíamos pensado, ¿no? Decía, las medidas en términos económicos, pero también vimos una ola creciente de asesinatos de mujeres. Cuando entrevistábamos a policía, a UFAM, a Mossos de Escuadra, y preguntábamos sobre los femicidios durante el estado de alarma, evidentemente los femicidios suponíamos que no iba a haber tantos casos, hubieron 2 casos durante el estado de alarma, pero aún así el número total en el año 2020 fue similar al de todos los años anteriores. No es que o sea, nos pusimos, o sea, volvimos al equilibrio, ¿no? Inmediatamente. Nos quitaron 2 meses del año, pero sin embargo los datos no bajaron, ¿no? Es como si los agresores hubiesen estado conteniendo, y al final, cuando retira eso, volvemos a la normalidad. Y tal vez eso es lo que se nos escapó. Se nos escapó el después. Se nos escapó atender o pensar cómo se iba a dar el después. En agosto hubieron 8 feminicidios, en agosto de 2020, ¿no? Después de que hubieron 2 en julio, en agosto 8. Igual que todos los agostos, o que muchos agostos, el promedio con el que solíamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos toca ahora? O a mi criterio, o ¿qué nos podría tocar ahora? Ahora hay que evaluar todos los indicadores disponibles, por supuesto, en términos de datos cuantitativos y estadísticos, para saber cómo afectó esa violencia. ¿Cuáles son esas consecuencias que no hemos visto de las mujeres supervivientes, evidentemente? ¿Y qué pasó en los casos de feminicidio? ¿Cómo se vivió eso, ¿no? Esa retirada de la contingencia que después dificultó un tratamiento, ¿no? Como que eso es importante. Además, sería deseable prever que en otras posibles circunstancias excepcionales, incluir protocolos, ¿no? Digamos, que este plan de contingencia sirva como un protocolo, pero empezar a diseñar políticas públicas para el después, evidentemente, ¿no? Y luego asumir, yo creo, una vez más, que no es posible prevenir la violencia de género si no lo hacemos de una manera integral, sin considerar el aumento del desempleo, la temporalidad, la inestabilidad laboral, la dependencia económica, la sobrecarga de tareas reproductivas. Es decir, todo esto también lo evidenció la pandemia y este escenario tan excepcional, ¿no? Las medidas de prevención tienen que estar ajustadas a todas esas dimensiones que afectan exclusivamente o de una manera totalmente diferencial a las mujeres, y pensar que el enfoque de género es el único enfoque que nos va a permitir una reconstrucción
una reconstrucción como tiene que ser post pandemia, ¿no? Luego, si quiero, lo dejamos para el debate. También vi, o también hemos visto en este análisis de las entrevistas, que a pesar de todo este escenario que se presenta, o que se presentaba como muy complicado y como muy adverso, se abrieron algunas ventanas de oportunidad, digamos, se encendieron algunas luces que tienen que ver sobre todo con la gestión del riesgo y con la victimización secundaria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con las declaraciones por videoconferencia? ¿Cómo afectaron esas declaraciones por videoconferencia? ¿O cómo supusieron que la victimización secundaria se pueda paliar? No todas están de acuerdo, no todas las profesionales creen que eso se puede hacer, pero tal vez, si lo que nos preocupa muchas veces es que el ambiente de los juzgados es un ambiente hostil, que se pueden cruzar las mujeres con sus agresores, la activación de estos mecanismos que en la justicia no funcionaban, porque la justicia es como un tabú, la tecnología para la justicia es como un tabú. Cuando se activan estos mecanismos, decimos, oh, mira, y si esto llega a funcionar, y si esto al final sirve, mucho más orden en los puntos de encuentro, nos decían. Nos teníamos que preocupar, como la medida es, llegas tú y con mucha antelación llega otra persona. Esta idea de poder mantener la distancia social también suponía que funcionaran mejor los juzgados, que funcionaran mejor los puntos de encuentro. En términos para las mujeres víctimas de trata, por ejemplo, el plan de contingencia activó la posibilidad de que otros servicios, de que los servicios sociales pudiesen categorizar, o pudiesen dar la condición de víctima a las víctimas de trata, y no solo la policía, ¿no? que eso suponemos que también se va a quedar así, y cosas más ilustrativas o más novedosas, como por ejemplo activar algunos programas de prevención en las comunidades de vecinos, que son estrategias que ya se habían implementado antes de la pandemia en algunas comunidades como Baleares o Galicia. Ahora que sabemos quiénes viven en nuestro edificio, ¿no? Poder estar atentas y tratar de activar algunas estrategias que permitan cuidarnos, protegernos, prevenir determinadas situaciones, ¿no? Eso como para terminar con un punto de color o de esperanza, de cosas que nos puede dejar esto, y que quizás pueden servir para más adelante. Luego conversamos si queréis más, pero no voy a hablar más porque ya sabéis que a mí se me escapa, no controlo. Muchas gracias, Paz. Pues Coral, adelante. Gracias, Paz. Yo me hubiera quedado 1 hora y media ahí escuchándote, porque lo explicas todo tan bien y tan clarito y tan sencillo, tienes tanta información. Bueno, yo me he planteado un poco enfocar mi pequeña participación de hoy en el dato tan preocupante que es que la sociedad española sigue considerando que la violencia machista no es una de las prioridades, ¿no? Se sitúa entre un 1 y un 4%, ¿verdad? La gente que cree que el tema de la violencia machista es uno de los principales problemas de España. Esto tiene que ver, por supuesto, con el avance del negacionismo, ¿no? Y de las posturas, bueno, de reacción contra los avances de la lucha feminista. Y para mí es un dato preocupante porque, bueno, pese a los esfuerzos que estamos haciendo, siguen existiendo muchísimos mitos en torno a la violencia machista, y seguimos sin considerar violencia lo que es violencia. Es decir, todavía hoy nuestra sociedad, ya en el siglo XXI, ¿verdad?, sigue creyendo que la violencia de género se manifiesta de una manera simplemente física, ¿no?, en forma de moratones, cicatrices, heridas, golpes y femicidios, ¿no? Y seguimos sin prestarle la suficiente atención, creo yo, a todo lo que es violencia, y la gente todavía no considera violencia. Hay un dato que a mí me parece escalofriante, ¿no? El aumento de antidepresivos, ¿verdad?, y de psicofármacos en la población española durante la pandemia, que si consultáis los datos desagregados por género, pues se ve que el aumento fue de un 27,4% para las mujeres y de un 15,9% para los hombres, ¿no? E incluso personas que nunca se habían medicado para los trastornos de ansiedad, miedo, pánico, depresión, etcétera, aumentó en las mujeres un 15% y en los hombres un 8,8%.
De manera que hay, evidentemente, ¿verdad?, una brecha enorme, una distancia enorme entre ambas cifras, y que lo que quiere decir de alguna manera es que las mujeres que se han visto sometidas a vivir junto con sus agresores y sus maltratadores han optado por la solución, ¿verdad?, de tomar fármacos que les anestesien, ¿verdad?, el dolor y el sufrimiento, de manera que seguimos en el mismo escenario que hace, desde mi perspectiva, que hace 20, 30 años, es decir, que la gente siga considerando que la violencia que sufre es un problema personal y no político, ¿no? Yo creo que esta es una de las principales batallas, ¿verdad?, del feminismo, que lo que está intentando hacer ver a las mujeres es que cuando sufrimos violencia no es un problema individual, sino colectivo, porque son miles de mujeres las que sufren violencia y malos tratos. Hay una cuestión, yo no he podido, la verdad, seguir el programa de Telecinco de Mediaset de Rocío Carrasco, ¿no?, que ha tenido mucho impacto. No he podido verlo, pero sí que se han apreciado cambios en el sentido de que aumentaron las llamadas al 060 por parte de mujeres que, gracias a la docuserie, ¿verdad?, en la que la hija de Rocío Jurado hablaba de los malos tratos que ha sufrido, se ha podido dar cuenta de que el maltrato psicológico y emocional es maltrato y es violencia machista. Y antes, de alguna manera, nos costaba mucho más verlo, ¿no? Yo creo que es un pequeño avance, porque es la primera vez, ¿verdad?, que se habla en la franja horaria de máxima audiencia del tema de la violencia machista, gracias a periodistas formadas y especializadas en el tema, que han podido, ¿verdad?, ubicar un poco políticamente la situación, ¿no?, y hacer pedagogía, en el fondo, a la población española, que cerca de 3 millones de personas se estima que pudieron ver la docuserie, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca hay que insistir en lo importante que es considerar el maltrato psicológico y emocional como violencia machista, porque las mujeres seguimos, ¿verdad?, sin nombrar ese maltrato como violencia, también sin identificarlo, ¿no?, y por supuesto los agresores ni de lejos, ¿no?, son capaces de identificar cómo el sufrimiento que causas a tus seres queridos es violencia. Los estereotipos y los mitos sobre la violencia machista siguen en el imaginario colectivo, es decir, los medios de comunicación no están cumpliendo con su responsabilidad social. En este sentido, siguen haciendo de la violencia machista un espectáculo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es hora un poco de plantearnos qué estamos haciendo, no solo en los medios de comunicación, sino también en la comunidad educativa, en el sistema educativo. En los colegios, en los institutos, en las comunidades educativas hacemos talleres, ¿verdad?, damos charlas, conferencias, ¿no?, pero no se ha transversalizado aún en la educación el tema de la violencia machista, por lo cual son todavía muchísimas las personas que no logran identificar su papel como agresores o como víctimas. Creo que una de las principales, a mí desde luego, lo que me ha venido removiendo durante este tiempo de pandemia, ¿no?, leyendo artículos, pensando en todas las mujeres que estaban atrapadas, ¿verdad?, con sus parejas en situaciones infernales, ¿no?, ha sido el tema de cómo, de qué estamos haciendo con respecto a los agresores, ¿no? Porque si bien es cierto que si, por ejemplo, comparamos, ¿verdad?, los recursos que estamos invirtiendo en proteger a las víctimas, en España yo creo que es muy positivo, ¿no? Quiero decir, cuando lo comparamos, por ejemplo, con países de América Latina en las que las mujeres que son víctimas de violencia machista no pueden escapar a una casa de acogida donde puedan estar seguras, ¿verdad?, en un ambiente seguro, lejos de sus agresores, ¿no?, pues yo creo que sí que estamos haciendo un buen papel con respecto a la protección de víctimas, porque hay recursos y se han canalizado hacia ello, pero ¿qué es lo que está pasando con los agresores, ¿no? De vez en cuando decimos, oye, que en las campañas mediáticas y en las campañas institucionales hay que poner el foco en ellos, ¿no? Pero incluso yo, por ejemplo, en mi propio trabajo, sigo poniendo más el foco en las víctimas, ¿no?, en ayudarlas a identificar el maltrato que sufren, ayudarles a que se atrevan a pedir ayudas, a
trabajar todo el tema de la autoestima, de la autonomía emocional, el empoderamiento, ¿verdad? Pero me sigue removiendo mucho, ¿no? Yo llevo todo el año pensando, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Con los agresores, ¿no? Porque seguimos teniendo la idea de que el agresor es un monstruo terrible, malvado, feo, ¿verdad? Enfermo, loco, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los asesinatos de Tenerife, ¿no? Que ha sido un episodio tan terrible y cómo bueno, la prensa se dedicó durante el tiempo de búsqueda a insistir en que este hombre era un buen padre y era una buena persona. Y luego, cuando ya se descubrió el cadáver de la primera niña, se centraron en bueno, pues hacernos ver que es que el hombre tenía trastornos mentales, ¿no? Con lo cual vuelven a estigmatizar, ¿verdad?, a las personas que sufren trastornos y enfermedades mentales. Y seguimos sin hablar del problema abiertamente, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad?, que esos días en las redes todo el mundo decía, no existen palabras, no me lo puedo explicar, no logro explicármelo, ¿no? Lo veía en mis propias amistades, en mis círculos más cercanos, todo el mundo diciendo, no lo entiendo, no lo comprendo, como un monstruo, ¿verdad?, puede comportarse así, ¿no? Insistimos mucho desde el movimiento feminista con el tema de las personas con problemas mentales no son más violentas que las personas supuestamente sanas, y el problema es el machismo, ¿verdad? No tanto la maldad, sino sobre todo la carga patriarcal y el machismo, ¿no? Pensando en todo esto, es hora, ¿verdad?, de empezar a hablar de los agresores y de bueno, pues eliminar todos los mitos que tenemos en torno a la violencia machista y todos los estereotipos, ¿no? Porque incluso fijaros que me ha pasado hasta a mí. no sé si recordáis, bueno, cuando el caso de la manada, ¿no?, de San Fermines, que fue que tuvo un impacto mediático tan fuerte, el primer día que salieron las imágenes de los chicos, de las fotos de los violadores, a mí me impactó encontrarme con uno de ellos que me resultó tremendamente atractivo, ¿verdad? Y que mi parte inconsciente se preguntó, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que un hombre supuestamente atractivo pueda ser un violador, ¿no? En el caso del papá de las niñas de Tenerife, lo mismo, ¿verdad? Un hombre que no tiene un aspecto monstruoso, sino más bien agradable, de persona normal, ¿verdad?, y corriente, ¿no? Entonces, creo que es hora de que podamos ofrecer las herramientas a los hombres para que puedan identificar la manera en que ellos ejercen el maltrato, ¿verdad?, y la violencia, y entender incluso por qué lo hacen y para qué lo hacen, ¿no? Yo trabajo mucho en mis talleres bueno, ahora mismo estoy en Canarias con unos talleres para menores, ¿verdad?, adolescentes que tienen condenas y medidas judiciales por violencia machista y también por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y bueno, trabajando con ellos me doy cuenta, ¿verdad?, de que los agresores lo primero que hacen siempre es culpabilizar a la víctima y victimizarse ellos mismos, ¿verdad?, para justificar por qué agreden, ¿no? Y es curioso el papel cómplice de los medios de comunicación, porque fijaros, ¿no?, cuando hay un atentado terrorista, los periodistas no nos hacen un perfil de los terroristas yihadistas, no nos explican cuál es el estado de ánimo del asesino que mata a 50 personas en la Rambla de Barcelona, ¿no? No nos hablan de los motivos que les ha llevado a hacerlo. En cambio, todos los crímenes que tienen que ver con el machismo, desde las violaciones sexuales a los abusos sexuales infantiles, ¿verdad?, maltrato psíquico, emocional y físico y femicidios, siempre las mujeres somos sospechosas de haber provocado una reacción en el agresor desmesurada, ¿no?, que a los pobrecitos les llevó, ¿verdad?, a hacer algo que no querían hacer, ¿no? Es decir, nosotras somos siempre cuestionadas y culpabilizadas de la violencia que sufrimos, ¿no? Y por eso hablo de la importancia, ¿verdad?, de poner el foco en el papel de los medios de comunicación y también en nuestro sistema educativo, ¿no? Porque ya tenemos claro que una de las formas de acabar con la violencia machista es a través de la educación, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no estamos transversalizando todos estos contenidos para trabajarlos en las aulas en todos los niveles educativos durante todo el año, ¿no? E incluso transversalizarlo en todas las materias? Sigue habiendo una resistencia fortísima
por supuesto, bueno, tiene que ver obviamente la resistencia de la ultraderecha española, ¿no? Por el PIN parental, etcétera, pero lo cierto es que, bueno, yo he venido trabajando con los menores, como os estaba contando, en los centros de menores, un método basado en la autocrítica amorosa, ¿verdad? Que, lo que estoy intentando con ellos es que sepan qué es el patriarcado, ¿verdad? Que es una palabra que no se utiliza nunca, ni en el colegio, ni en el instituto, casi ni en la universidad. ¿Qué es el patriarcado? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Verdad? ¿Cómo lo interiorizamos y cómo nos afecta? ¿No? ¿Cómo nos afecta por la violencia que ejercemos contra nosotras mismas y contra nosotros mismos? Y cómo lo ejercemos contra los demás. En la medida en que tú puedes entender el lugar que ocupas en la jerarquía patriarcal, cómo te reprimen, cómo te oprimen, cómo te explotan y cómo abusan de ti, tú también puedes llegar a comprender cómo tú explotas, maltratas y abusas, ¿verdad? Y ejerces violencia sobre las personas que están por debajo de ti. De esta manera, estoy de alguna manera desarrollando las herramientas para que podamos todos y todas entender que cómo nos aprovechamos del patriarcado, cómo nos beneficiamos, cómo lo sufrimos y cómo lo ejercemos, ¿no? Por ejemplo, si me lo aplico yo a mí misma, ¿de dónde viene la ropa barata que yo me compro en las tiendas de moda juvenil? ¿Quién las cose? ¿Cuánto dinero cobran por ello? Son todas mujeres y niñas de países subdesarrollados, ¿verdad? Bueno, pues ahí puedo tomar conciencia, ¿no? Y también puedo hacer un cambio, ¿no? No es solo tomar conciencia, sino elaborar un cambio. Creo que el trabajo en torno a las masculinidades no violentas es fundamental, ¿verdad? Porque todavía muchos hombres siguen confundiendo lo que es amor romántico y lo que es violencia y siguen justificando su maltrato y su violencia pensando que es que forma parte del amor. Es decir, esta idea de que para amar hay que sufrir, ¿no? Esta idea que seguimos vendiéndole a las niñas y a las mujeres de que amar es aguantar, amar es soportar, amar es renunciar, amar es sacrificarse, ¿no? Y amar es servir y cuidar a los demás, ¿no? Creo que es fundamental que introduzcamos el tema de la educación emocional para que podamos no solo aprender a identificar y a expresar nuestras emociones sin hacer daño a nadie, sino a tener sobre todo en cuenta el impacto que tienen en las demás, ¿no? Muchos de los niños varones con los que he trabajado en estos 3 últimos años, ¿no? Tienden más bien, pues eso, al tema de la culpa, ¿verdad? Culpabilizar a la otra persona y sobre todo a no tomar responsabilidad sobre sus acciones, sobre sus sentimientos, sobre la forma en que emplean sus palabras, sobre la forma en que se relacionan con las mujeres de su entorno, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante empezar a pensar en los diagnósticos que estamos haciendo de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y también en las soluciones. Y hay que poner el foco, inevitablemente, en las masculinidades, ¿no? ¿Qué les pasa a los agresores cuando están encerrados, verdad? Porque cuando hay, por ejemplo, fijaros que hay bueno, en Costa Rica, yo estuve viviendo durante 9 años en Costa Rica, ¿no? Y el Instituto Nacional de las Mujeres publicó una estadística en la que se veía que los domingos es el día de mayores llamadas y denuncias por violencia machista y de mayor número de femicidios, ¿no? Porque son los días en que los hombres están en casa y también los días en que había partido de fútbol, ¿verdad? Ya sea de competiciones mundiales o europeas, ¿no? O latinoamericanas, ¿no? Los hombres no se perciben a sí mismos como un peligro para sus esposas, para sus hijas, para sus madres, ¿no? Para las mujeres de su familia. Fijaros que hubo un debate en Costa Rica en torno a, bueno, estaban pidiendo, los hombres estaban pidiendo que por favor les dejaran tener en vez de un arma por familia, 3 armas por familia, ¿no? Con el argumento de que ellos quieren defender a las mujeres y a los niños y a las niñas de su hogar y tienen derecho a hacerlo con armas, ¿no? La réplica que hizo el movimiento feminista fue, pero vamos a ver, si la ONU en el 2018 en su informe del 25 de noviembre ya dejó muy claro que el lugar más peligroso para una mujer es dentro de su hogar, ¿no? Y que las mayores violencias sexuales, psíquicas, emocionales, económicas, etcétera, las sufre dentro de su hogar a manos de padres, padrastros, abuelos, maridos, exmaridos, hermanos, primos y amigos y conocidos de la familia, ¿no? Por eso creo que es tan importante
¿verdad?, que empecemos a trabajar todo este tema de las masculinidades para que podamos bueno, pues dotar de herramientas, ¿verdad?, a los hombres para entender qué es la violencia machista, en qué consiste y cómo la ejercen, ¿no? Y qué efectos tiene, ¿verdad? Porque creo que de alguna manera en nuestra sociedad sigue, ¿verdad?, perpetuamente el tema, la idea de que las mujeres hemos nacido para servir, para cuidar a los hombres, y cuando no queremos cumplir con ese papel somos castigadas muy duramente, ¿no? Hemos nacido para ser fieles a los hombres y cuando no lo somos nos castigan con la muerte, ¿no? Y hemos nacido para, bueno, pues para cuidar a los hombres, y cuando queremos romper una relación es cuando mayor riesgo tenemos de ser asesinadas, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando analizamos, ¿verdad?, cómo han podido vivir las mujeres ese terror, ¿verdad?, en sus propios hogares, de estar 24 horas, ¿no?, durante tantos meses con sus agresores, con agresores que les dicen lo hago por tu bien, quien bien te quiere te hará llorar, ¿vale? Y toda esta serie, ¿verdad?, de justificaciones que están en nuestra cultura popular. Es decir, en nuestra cultura popular te dicen, bueno, es que del amor al odio hay un paso, es que los amores reñidos son los más queridos, ¿verdad?, es que quien bien te quiere te hace llorar, etcétera. Hay que romper, ¿verdad?, con todos estos mitos y estas creencias que siguen fuertemente impregnadas en el imaginario colectivo, ¿no? Y la situación de gravedad de la pandemia yo creo que amerita con mayor razón que podamos bueno, pues poner el foco en, primero, en este imaginario colectivo, en cómo estamos construyendo este imaginario colectivo, y segundo, en las masculinidades, ¿no? Yo cuando doy un taller, por ejemplo, con chicos, ¿no?, de 2 horas, y pienso que he estado sembrando mis semillitas, ¿verdad?, para, bueno, pues para ayudarles a entender qué es la misoginia, cómo funciona el odio contra las mujeres, ¿no?, a través de los chistes, los refranes, los videojuegos, el porno, el TikTok, las redes sociales y las producciones culturales y audiovisuales, pues de alguna manera pienso, ¿qué impacto tienen estas semillas que yo voy sembrando si ellos inmediatamente cuando vuelven a su pantalla se encuentran todo el tiempo una exaltación del macho violento a todas horas, en todos los formatos, ¿verdad? Y cómo las películas de Hollywood siguen exaltando esa violencia del macho que ni siente ni padece, ¿verdad?, del macho mutilado emocionalmente, ¿no?, del macho que se ve obligado a matar para sobrevivir y para conseguir sus objetivos, ¿no? Apenas les estamos dando referencias ni a los niños, ni a los adolescentes y tampoco a los adultos, de masculinidades no violentas, ¿verdad?, y de otras formas de ser hombres, y también de herramientas para resolver sus conflictos sin violencia. Es que está hasta en los dibujos animados, ¿no? Yo ahora tengo un niño de 5 años que está empezando a ver dibujos animados. Yo en todas las producciones animadas e infantiles solo me encuentro estereotipos gordofóbicos, machistas, homofóbicos, racistas, clasistas, ¿verdad? Sobre todo, claro, los más antiguos, ¿no? Y veo a los muñecos y a los protagonistas resolviendo sus problemas a golpes y con una violencia inusitada, ¿no? Incluso en los cuentos infantiles, ¿no? Hay cuentos infantiles en los que empiezas a leer y ya de entrada uno está insultando a otro diciéndole que es tonto, ¿no? Y todo eso no se, hasta hace muy poco no se entendía como violencia machista. Entonces, por eso creo que es tan importante ofrecer otros modelos, contar otras historias y hacer una auténtica revolución a nivel mediático y a nivel educativo, ¿no? Y tenemos las herramientas, es decir, tenemos las herramientas para exigirle a los grupos de producción televisiva, ¿verdad?, cinematográfica y culturales, ¿verdad?, que dejen de exaltar la violencia machista, que dejen de darle un papel protagonista al macho violento, ¿no? Que dejen de romantizar la violencia, porque ahora mismo, como digo, gran parte de los agresores piensa que la violencia que ejercen sobre sus compañeras y excompañeras es amor y que lo hacen por amor, ¿verdad? Y la prensa sigue haciéndonos ver a todos los demás que el amor romántico duele, que el amor romántico es así, ¿verdad? Y que el amor romántico implica bueno, pues una violencia que no logramos identificar como violencia y que no estamos logrando además generar un rechazo social hacia la violencia, ¿no? Para mí es muy importante centrarnos en el tema del sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento que causan mis acciones, mis actos, mis palabras sobre los demás, ¿no? Porque trabajando desde ahí es como podremos ver
bueno, es como podremos realizar cambios personales que nos lleven también a un cambio colectivo, ¿no? Y para poder realizar cambios personales que nos lleven a un cambio colectivo necesitamos herramientas que nos permitan visibilizar toda la violencia que no se ve, ¿no? Que nos permitan ofrecer otros modelos de relación, otras formas de quererse, otras formas de juntarse, otras formas de resolver los conflictos, ¿no? Y sobre todo el tema de la responsabilidad, que para mí es tan importante, ¿no? Que entendamos cómo todas nuestras acciones, nuestros deseos y nuestras necesidades tienen un impacto, ¿verdad?, en los demás, y que, bueno, pues que podemos organizarnos y podemos relacionarnos de otras maneras, ¿no? El problema es que de alguna forma el imaginario del amor romántico sigue igual que desde hace siglos, ¿no? Estamos mejorando mucho la tecnología, estamos bueno, pues haciendo grandes avances a nivel tecnológico, pero a nivel narrativo los cuentos que nos cuentan siguen siendo los mismos, ¿no? Yo creo que con la pandemia las mujeres yo creo que han podido darse cuenta de una manera mucho más clara, ¿verdad?, cómo el trato que reciben por parte de sus compañeros es maltrato, ¿no? Y en este sentido, creo que no las podemos pedir a ellas que rompan el miedo, por ejemplo, a denunciar, ¿no? Porque las campañas siguen muy enfocadas, las campañas institucionales, gubernamentales, etcétera, muy centradas, ¿no?, en la idea de decirle a la mujer, escapa de ahí, tú puedes salir de ahí, sal de ahí, denuncia, ¿no?, pide ayuda, etcétera. Y de repente hay que poner el foco, ¿verdad?, en los hombres, porque yo me imagino que los hombres cuando se enfrenten a momentos críticos de desborde emocional, ¿verdad?, que les lleva a la violencia, ¿dónde pueden ellos acudir? ¿Vale? Voy a terminar mi intervención un poco con esta reflexión, ¿no?, con esta pregunta que quiero lanzaros, ¿no?, a los demás, ¿no? Si un hombre quiere salir de la violencia y quiere aprender a gestionar sus emociones, a tomar el control de sus emociones, ¿verdad?, a cambiar su comportamiento, a liberarse del machismo, ¿dónde va? ¿Qué hace? Los hombres con recursos, por supuesto, pueden ir a terapia con psicólogos y psicólogas, ¿verdad?, especialistas en temas de género y en temas de igualdad y de violencia machista, pero el grueso de la población masculina, ¿qué recursos les estamos ofreciendo? ¿O qué alternativas les estamos ofreciendo al maltrato, ¿no? Es decir, les educamos bajo una ideología completamente machista que está impregnada en los libros de texto, ¿verdad?, que está impregnada en todo el sistema educativo y en toda nuestra cultura audiovisual, y luego les pedimos que no agredan a sus compañeras, que se porten bien, ¿verdad?, y que resuelvan sus conflictos sin violencia, ¿no? ¿En qué punto, verdad? Yo creo que este es un tema importante porque tenemos muy claro ya desde hace mucho tiempo que hace falta mucha educación y que hace falta también dejar de exaltar y de mitificar y de idealizar al macho violento. ¿Por qué no lo estamos haciendo, no? Porque de alguna manera, siempre que hablamos de la violencia machista, hablamos de las mujeres y de las víctimas bueno, mascotas, hijos e hijas, ¿no? Del terror y del miedo que viven, ¿verdad? Pero lo que yo estoy viendo es que en lugar de, ¿cómo se diría?, en lugar de propiciar la empatía hacia las víctimas, los medios de comunicación siguen propiciando la empatía hacia los agresores, ¿no? ¿Qué les pudo pasar, ¿no? Como Tomás Jimeno, ¿verdad? ¿Qué le pudo pasar a Tomás Jimeno para llegar al punto en el que llegó, ¿no? El que la población española no se pueda explicar qué está pasando con los femicidas y con los agresores, lo que demanda, ¿verdad?, es bueno, pues plantearnos de arriba abajo cómo estamos hablando de la violencia, dónde estamos poniendo el foco, ¿no?, y cómo podríamos hacer para que los hombres empiecen a trabajar, ¿no? ¿Qué ayudas podríamos prestarle desde las instituciones, ¿verdad? Por supuesto, desde el sistema educativo está clarísimo, ¿no? Pero sistemas de emergencia, ¿verdad? Para hombres que en momentos de crisis que no saben controlar su violencia y también durante todas sus relaciones, ¿no?, durante todo el tiempo de sus relaciones, bueno, pues cómo liberarse de toda la carga patriarcal que llevan encima, ¿no? Porque las mujeres ya estamos en ello, estamos haciendo talleres, estamos haciendo congresos, estamos leyendo muchísimo, estamos formándonos, estamos concienciándonos, estamos formando grupos de apoyo mutuo
frente a la violencia machista, ¿no? Pero la cantidad de hombres que están trabajando en la violencia machista es ínfimo, ¿no? En todos los países hay hombres igualitarios, hombres feministas, aliados del feminismo, etcétera, que, bueno, pues se están organizando un poco para trabajar a nivel terapéutico, ¿verdad? Sus machismos, y que están saliendo a la calle para hacer ruedas contra la violencia machista, pero son muy, muy pocos, ¿no? A mí me preguntan mucho, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para visibilizar más nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos para atraer a los hombres, ¿no? Que necesiten ayuda o que quieran cambiar o que empiecen a ver, ¿no? Que sin el patriarcado podrían vivir mucho mejor, ¿no? Y que sin el machismo podríamos liberarnos todos y todas juntas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que tiene que ver, ¿verdad?, con un trabajo general de toda la sociedad, de todas las políticas públicas también en el ámbito educativo y mediático, para ver cómo hacemos, ¿no?, para resolver este problema y para empezar a poner el foco en los agresores, que se sienten interpelados, pero que también podamos ofrecerles alternativas o soluciones. Lo dejo aquí para ver si bueno, pues queréis comentar, queréis preguntar, queréis aportar, ¿verdad?, sobre todas estas ideas que las he lanzado así un poco como un bombardeo, pero que yo creo que son interesantes, ¿no? Para avanzar en esta lucha contra la violencia machista, y os agradezco mucho el ratito que me habéis escuchado. Muchísimas gracias, Coral. Bueno, pues si alguien se anima a compartir alguna de las inquietudes al hilo de haber escuchado tanto a Paz como a Coral, pues también es vuestra la palabra. En el chat, Carlos Frías ha comentado al hilo de lo que tú estabas explicando, Coral, que gran razón, ¿no?, trabajar el tema de las masculinidades y de cómo, ¿no?, hay recursos de salida para los hombres, ¿no? Una frase, ¿no?, de los hijos, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? O sea que... ¿Alguna se anima? Yo mientras las participantes y los participantes se animan, también acoto, me parece súper interesante, y en dos planos. Yo que estuve trabajando mucho esta cuestión de la gestión del riesgo, de la valoración del riesgo, hay algo que no se ha podido hacer todavía desde que se trabaja con esto. Sabéis, en el momento, no solamente en los casos de violencia de género, en todos los casos de violencia, desde la psicología forense se ha avanzado muchísimo en términos de prevención del riesgo, ¿no?, de predicción del riesgo. Siempre han estado en entredicho este tipo de herramientas, pero lo cierto es que nos dan una idea de por dónde podrían ir, en función de una serie de factores de riesgo, por dónde podrían ir los comportamientos de los hombres. Como sabéis que estas valoraciones de riesgo, estos niveles de riesgo se otorgan preguntándole a la mujer sobre determinados comportamientos, sobre su percepción, sobre sus experiencias, para predecir el comportamiento del hombre. Porque todavía, a pesar de que se ha avanzado muchísimo en ese campo, no se ha desarrollado un cuestionario específico, una herramienta específica con la que poder preguntarle al hombre. O sea, esos mismos 35 ítems que le hace la policía a la mujer aquí, pero también los mozos, también la chancha, que se hace en Canadá, que se trabaja en todas partes donde se ha trabajado con esto, no se le pregunta a los hombres, ¿no? Entonces, claro, sabiendo que la mujer tiene una autopercepción del riesgo no siempre acertada, y que encima no vamos a tener esa información por parte de los hombres, ¿cómo vamos a poder saber cómo vamos a poder predecir su comportamiento, ¿no? Eso en términos de técnicos, digamos, pero desde luego todo lo poquito que se había ido avanzando en términos de prevención o de trabajo con hombres agresores, que se ha hecho principalmente en cárceles. Hubo un programa hace como unos 10 años en el sur, que lo llevó Vicente Magro, de hecho, que hoy es miembro del Tribunal Supremo, que fue un programa que él se empeñó en llevar adelante. Tenía unos datos pero súper esclarecedores de cómo servían esos programas de reinserción, de integración, de reeducación. Él decía, asumimos que no todos van a cambiar su escala de valores, porque evidentemente un programa de tratamiento con hombres agresores no va a poder desmontar una escala de valores, claro, al completo, pero con esos hombres trabajamos de otra manera, con el control de la ira, con el trabajo sobre las emociones, sobre
por otro lado, ¿no? Pero al final los resultados eran iguales y había una disminución de la reinserción de esos hombres que habían pasado por los programas que eran voluntarios, lógicamente, que duraban, que eran largos, como un año o así. Entonces, pero eso no consiguió él, y me decían, es muy frustrante, pero no he conseguido replicarlo ni conseguir con estos programas. No hay dinero, no hay inversión, a veces genera como este rechazo el hecho de trabajar con hombres, como si trabajar con ellos implicase retirar recursos para ellas, ¿no? Todavía eso no lo hemos comprendido bien, y creo que es bien interesante empezar a pensar desde ese lugar. El plan de contingencia no estuvo pensado para ellos, estuvo pensado para ellas también, ¿no? Maribel, quería preguntar una cuestión a Coral. Adelante, Maribel. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, bueno, muchas gracias a todas. Me parece muy interesante y muy necesario este debate, y agradezco también tanto a Paz como a Coral que hayan tocado el tema de las masculinidades, porque para mí creo que es lo más peliagudo ahora, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Coral, de poner el foco, ¿no?, en la educación, en el tratamiento que están haciendo los medios de comunicación también, y poner el foco en las masculinidades, porque se está tratando de tal manera la violencia de género que, bueno, pues que estamos viendo ya que casi todos los días nos encontramos con casos, ¿no?, de asesinatos, y ya cada vez más peliagudos, que dices, ¿qué está pasando con todo el trabajo, ¿no?, que se ha estado haciendo? Y la pandemia pues ha sido una época, yo creo, de mucha tensión emocional para muchas personas, y poner el foco precisamente en la gestión emocional y en poder ayudar a las personas para, efectivamente, educamos en un sistema patriarcal, porque no se está transversalizando para nada el tema de la igualdad real y efectiva de género, de los derechos igualitarios para todas, para todes. Ha salido ahora la ley trans, pero que haya leyes no significa que haya conciencia social, ¿no?, que la sociedad esté realmente percibiendo ese trabajo. La sociedad en general, yo creo que lo que está percibiendo es una criminalización de todo lo que está ocurriendo, y creo que se debería empezar mucho antes a trabajar todo esto. La ley de violencia de género tiene muchísimos apartados dedicados a la educación, a los medios de comunicación, a la prevención, y se está poniendo el foco y se está todo el rato temas de asesinatos, temas de denuncias. ¿Por qué no hacer una mediación? ¿Por qué no, exacto, los recursos que necesitan los hombres, las mujeres también, ¿no?, pero también ellos? Porque, claro, si simplemente les metes en la cárcel, les denuncias, pero luego no tienen una posibilidad de trabajar esa situación de ira, como decía Coral, hay muy pocos que pueden disfrutar de programas de reinserción en las cárceles donde están o en los centros donde están, ¿vale? Y luego también hay una cosa, yo trabajo también mucho con adolescentes, soy formadora en igualdad y trabajo con varios sectores de la población, pero me doy cuenta de que en los hombres más jóvenes y en los adolescentes ya está habiendo un rechazo absoluto a todo lo que tenga que ver sobre el feminismo, porque como se habla solo de las víctimas, ellos como que ya se lo toman algo personal, y para mí también es una pregunta que lanzo, y como Coral decía, ¿no?, cómo poder hacer llegar a los hombres recursos desde las instituciones, pues también cómo trabajar para no culpabilizar a las personas del género masculino que son machistas porque se han criado en el patriarcado, pero no están ejerciendo una violencia tal como la que le están llegando por los medios y tal, ¿no? Y esas personas, yo cada vez que se me acerca a alguien, he tenido reacciones durante los 2 últimos años muy de rechazo total a todo lo que tenga que ver con un discurso feminista. Nosotros no solamente agredimos nosotros, a nosotros también nos agreden. Y bueno, y también poner el foco en
la elevación de la violencia de control, que es uno de los primeros signos de violencia, en las chicas jóvenes, ¿no? O sea, esa violencia de control a través del móvil, a través de las redes sociales, también la están ejerciendo ellas, como se han visto en las últimas estadísticas, y me parece muy preocupante porque efectivamente no se han superado esas barreras del amor romántico, como si el amor como posesión, el amor como tengo que saber todo, tienes que compartir todo conmigo, ¿no? Y de verdad que me parece muy importante el tema de las masculinidades, cómo hacerles llegar que la igualdad no es que nosotras las pidamos, es que es una, o sea, es una necesidad muy grande para una sociedad que se llama democrática, ¿no? Como la igualdad es para todos y para todas, para que ellos se puedan expresar mejor emocionalmente, para que nosotras podamos elegir si queremos ser lo que queramos ser igual que ellos, ¿no? Y cómo poder hacerles llegar ese mensaje para que no se sientan culpabilizados inmediatamente, ¿no? Muchas gracias. Creo que una de las, muy interesante, Maribel, lo que has planteado. Gracias. A mí lo que me está funcionando es empezar los talleres hablando en positivo del amor, de los buenos tratos, de los cuidados, de la felicidad, del disfrute, ¿no? Y de qué es lo que nos hace sufrir, ¿verdad? Por amor, ¿no? Claro, es un tema que le gusta más a las chicas que a los chicos, ¿verdad? Pero parto de ahí, ¿no? Porque de alguna manera llevamos ya tiempo hablando de lo que no se debe hacer, ¿no? No se debe hacer esto, no se debe hacer lo otro, pero yo creo que si lo enfocamos en positivo, es decir, cómo cuidarnos bien, cómo tratarnos bien, cómo cuidar nuestras palabras cuando nos relacionamos con los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando les hablo de la posibilidad de tener una pelea sin humillarse, sin maltratarse, sin insultarse y sin hacerse daño, se me queda mirando como si fuera marciana, ¿no? Y yo les digo, no, es que tú estés enfadado a ti no te da derecho a hacerle daño a nadie, ¿no? Y que luego, por mucho perdón que pida, no, realmente el daño ya está hecho, ¿no? Entonces yo les explico que, por ejemplo, yo eso lo estoy poniendo en marcha con mi propio compañero, ¿no? Es decir, cuando nos cabreamos o él se cabrea conmigo y yo me cabreo con él, lo que hacemos de repente es, ¿vale? El trato exquisito, el tono, la manera en que nos hablamos exquisita para no hacernos daño, para no hacernos sufrir, ¿no? Bajar la tensión emocional y cuando nos encontramos mejor nos ponemos a hablar, ¿no? No tenemos herramientas para hablar, entonces yo creo que también es muy importante hablarles de las herramientas de comunicación no violenta, ¿vale? Porque en nuestra cultura tenemos la idea de que si yo estoy cabreado, tengo derecho a hacerte daño. Si yo siento impotencia, si me siento dolido, si ha perdido mi equipo de fútbol favorito, si he recibido una mala noticia, etcétera. O sea, es decir, mi emoción me da derecho a agredirte y a hacerte sentir mal, ¿vale? Pero es que esto además no solo, como dices tú, Maribel, es que no solo lo creen los hombres, también las mujeres, ¿no? Claro. Porque fijaros que yo incluso hace unos meses en mi Facebook publiqué, ¿verdad? Un pequeño post que decía: tu estado emocional no te da derecho a tratar mal a tu pareja ni a nadie, ni a tus hijos, ni a tu padre, ni a nadie, ¿no? Y venía mucha gente y me decía, muy bonito, Coral, muy bonito, pero yo es que cuando me cabreo no lo puedo evitar, yo insulto, yo humillo a la otra persona, yo hablo con desprecio, ¿no? A la otra persona, ¿no? También me lo decían mujeres, ¿verdad? Me decían, eso que planteas es utópico, ya sabéis, ¿no? Que mucha gente, cuando no quiere reconocer que algo se puede cambiar, prefiere pensar que es utópico, ¿no? Y yo les digo, no, yo lo estoy llevando a cabo, o sea, yo lo estoy llevando a cabo porque entiendo que yo cuando me enfado no tengo derecho a hacer daño a nadie, ni aunque esté muy cabreada, ni aunque esté muy nerviosa, ni aunque esté muy estresada. No tengo derecho a gritarle a mi hijo, no tengo derecho a gritarle a mi pareja. Y por supuesto, ni a llamarles tontos, ni imbéciles, ni nada parecido, ¿no? Entonces, lo que yo les planteo es la ruptura del esquema que te permite agredir a una persona, ¿sí? Por ejemplo, una chica, su novio la deja y se va con otra, ¿no? La chica cree que tiene derecho a agredir a la otra porque le ha quitado el novio, ¿verdad? Entonces tú cuando le dices, oye, que tú te sientas muy mal y muy dolida y muy despechada, a ti no te da derecho a atacar a una mujer que no conoce de nada.
¿sabes? Porque como mucho te tendrías que enfadar con tu compañero, pero ni siquiera tu enfado o tu dolor te da derecho a tratar mal a tu compañero o a tu excompañero, porque tu excompañero es libre para irse con quien quiera, ¿no? Entonces es como rompiéndoles las ideas preconcebidas y los mitos en torno al amor romántico. Y también en torno a yo puedo agredir porque me siento mal, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho talleres en América Latina, ¿no? Con periodistas de América Latina, en el que ponían, bueno, imagínate un titular, la mató porque no cocinó bien la batata de la cena. Madre mía, madre mía. Entonces es explicarles, mira, es que tú cocines bien o cocines mal la batata, a ti nadie te tiene por qué matar. O sea, si tú no justificas, por ejemplo, el asesinato de, bueno, cualquier tipo de asesinatos, ¿no? Porque se entiende que ningún asesinato se puede justificar, tampoco cuando matan a mujeres, ¿verdad? Da igual que esté la batata bien cocinada que no. Eso y lo mismo, si a ti una mujer decide irse porque es una mujer libre, ¿verdad? Y ya no quiere seguir la relación, tú no tienes derecho a matarla, ¿no? Tú no tienes derecho a destrozarle la vida a quien te destroza la vida. Es que pensar que también son temas que están muy metidos dentro de nuestro imaginario colectivo. El tema de la venganza es uno de los principales temas para justificar la violencia. ¿Os acordáis la princesa prometida? Tú mataste a mi padre, me llamo... Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y así se pasa el tío toda la película, ¿no? Que yo cuando era pequeña decía... Claro, se mató a su padre, ¿no? En realidad es desmontar esa idea de que la venganza es legítima solo porque la otra persona te esté haciendo sufrir, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con que no nos enseñan a tratarnos bien, no nos dan herramientas educativas en el colegio y eso es lo primero, más que venir a hablarles de violencia machista y es venir a hablarles de cómo hacer frente a situaciones de extrema emoción, ¿verdad? Como rupturas, ¿no? Como conflictos de pareja, conflictos con tus padres, conflictos con tu hermana, conflictos dentro del propio aula, ¿no? Daros cuenta que yo creo que una de las claves es enseñar a los chicos y a las chicas a cuidarse a sí mismos, ¿verdad? Porque no enseñamos a los niños varones, les decimos, siempre tendrás una mamá o una esposa que te va a cuidar, ¿verdad? Y a las niñas les decimos, tú no te cuides a ti misma, que tú lo que tienes que hacer es cuidar a los demás, ¿no? Entonces, en primer lugar sería enseñarnos a cuidarnos a nosotros mismos, enseñar a cuidar a las personas a las que queremos y también enseñar a cuidar a las personas a las que no queremos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el otro día planteé también en redes, si a ti alguien te cae mal, tú no tienes derecho a tratar mal a alguien que no te caiga bien. Y, por ejemplo, hay determinadas políticas y políticos de ultraderecha que me caen muy mal, ¿verdad? Pero yo lo que hablo es de cómo están pisoteando los derechos fundamentales. No me dedico a insultarlos, ¿verdad? Porque no sirve de nada. Por ejemplo, insultar a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no sirve de nada. Lo que hay que hablar es si es moral, legalmente moral cerrar 200 centros de salud y despedir a 5.000 profesores. ¿Vale? Lo que hay que hablar es de lo que hace, no insultarla y decir que está loca, que es una psicópata o que no, ¿verdad? Entonces este es el planteamiento, ¿no? El entender que tú, aunque una persona no te caiga bien o no piense como tú no tienes derecho a maltratarla, da igual que sea tu mayor enemigo, ¿verdad? Y eso es algo que supone romper con toda la lógica que impera en todas nuestras narraciones, sea en forma de película, teatro, videojuego, lo que sea, ¿vale? Porque todo el tiempo yo lo veo, ¿verdad? Yo cuando analizo películas antes de ponérselas a mi hijo, digo, pero bueno, es que están todo el rato mitificando la violencia y presentándola como el único recurso posible para conseguir un objetivo, por ejemplo, liberar al reino de los no sé qué, ¿no? El Señor de los Anillos en Star Wars, ¿verdad? En todas estas producciones el tema es, tenemos un objetivo, ¿cómo lo conseguimos? Con violencia, ¿no? Machacando al enemigo, aniquilando al enemigo. Y el deporte es uno de esos ejemplos en los cuales se ve cómo se construye esa violencia, ¿no? Contra el equipo contrario, ¿no? Cómo se construye, cómo se sostiene, cómo se legitima, ¿verdad? Y luego cómo se normaliza y se invisibiliza como violencia. Esto forma parte, ¿no? De la construcción, ¿verdad? Del odio contra las mujeres y de las agresiones contra las mujeres, porque siempre, digamos, hemos necesitado un sistema de legitimación enorme para poder seguir agrediendo a las mujeres, explotando a las mujeres, etcétera, ¿no? Yo creo que gran parte del tema es conseguir que los chavales y las chavalas vean cuáles son los patriarcados que les habitan, ¿verdad?
cómo los han interiorizado, cómo los han aprendido, cómo los ejercen contra ellas mismas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que lleva a las niñas en América Latina a meterse en quirófanos para agrandarse los pechos y morir en quirófanos a manos de carniceros, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible, verdad, que toda esa violencia contra nosotros mismos y contra los demás, ¿no? Siga tan normalizada? Hay que romper con esas ideas, ¿no? Y por ahí es más fácil entrarles que si empezamos con el tema de porque yo, por ejemplo, cuando digo 135 mujeres son asesinadas cada día en el planeta a manos de sus maridos y exmaridos, 87.000 al año, ¿vale? Al negacionismo le dan igual los datos. Ya. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que me dijo una vez, bueno, pero 87.000 al año son muy pocas, ¿no? Si somos 3.500 millones de mujeres y 3.500 millones de hombres aproximadamente, 87.000 mujeres son pocas, ¿no? O sea, los datos a ellos es que de verdad el negacionismo les dan igual, ¿no? Para no criminalizar a los hombres, lo que los hombres y las mujeres tenemos que entender es que somos patriarcado, que el patriarcado está dentro de nosotros y de nosotras, ¿vale? Y hay bueno, yo utilizo mucho una diapositiva vintage bueno, en el que se ve que el hombre está con su jefe y el jefe le está echando la bronca, ¿no? Y le está insultando. Él cuando llega a casa contra la mujer, ¿verdad? La mujer después contra el niño y el niño contra el gato, ¿no? Es decir, cuando podemos hacerles ver la jerarquía en la que estamos y cómo a través de nuestro poder y nuestra forma de usar el poder hacemos daño a los demás y hacemos sufrir a los demás, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora estoy con mi hijo tratando de desmontar la idea de que porque él sea un humano grande, él no puede matar a una hormiga. Él no es superior a una hormiga. Él no puede disponer de la vida de la hormiga solo porque él sea de mayor tamaño. Me está costando una barbaridad, ¿no? Porque él, claro, va aprendiendo cómo es el patriarcado, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la dominación masculina, ya está, ¿verdad? Y son ideas que están tan arraigadas y que incluso yo le echo la bronca a mi familia. ¿Sabes? Cuando dicen, tienes que comer para estar fuerte y para luchar contra tus enemigos. Y yo estoy en la comida y digo, ¿qué enemigos? Por Dios, ¿qué enemigos? Si el niño no... ¿Cómo vamos a educar al niño pensando que hay enemigo y que tiene que estar fuerte para los enemigos? No están muy impregnadas en nuestra cultura popular todas esas violencias, ¿no? Es un trabajo muy de hormiguita el ir visibilizándolas, porque yo todavía, dentro de mí, en mi trabajo de autocrítica amorosa, encuentro todo el tiempo patriarcados que me habitan y que estoy desmontando todavía, ¿no? Por eso os digo, ¿no? Cuando yo mido mi propia reacción frente a las noticias, ¿no? Para intentar entender cómo la gente lo enfoca también y para intentar entender ese dato que os he dado al principio, ¿no? ¿Cómo es posible que la violencia machista no sea una prioridad, ¿no? Para la sociedad española si cada 5 horas se denuncia una violación? ¿Verdad? O sea, ¿no? Que yo con mis gafas violetas digo, pues ¿por qué los demás no llevan gafas violetas? ¿No? Esa miopía, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que esas gafas violetas hay que construirlas en la más tierna infancia, desde la más tierna infancia, ¿no? Para entender por qué un chiste contribuye a la violencia machista, ¿no? Y que es la escala más baja, digamos, de la punta del iceberg, que es el femicidio, ¿no? Yo creo que se trata eso, de recibir una educación que nos permita entender cómo opera el patriarcado dentro de nosotros y nosotras, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me empiezan a decir, es que las mujeres también son violentas, por supuesto, yo me he educado en el patriarcado. Yo he visto a todo a mi alrededor como los padres y las madres pegan a los hijos. Bajo la supuesta idea de que es que te quiero mucho y por eso te agredo, porque te quiero mucho y te quiero educar y lo hago por tu bien, ¿no? O sea, yo he sido educada en ese mundo y entonces yo misma voy poco a poco quitándome los mitos, ¿verdad? Las creencias, los prejuicios, ¿no? En todos los ámbitos de mi vida, pero sí que reconozco que no me han dado herramientas, ¿no? Para poder entender cómo funciona la cultura patriarcal, qué es el patriarcado, cómo nos afecta, ¿verdad? Y como las mujeres también, por supuesto, somos patriarcales, no hay más que ver las relaciones entre nueras y suegras, ¿no? Entre cuñadas, ¿verdad? Las relaciones de las mujeres en una oficina, ¿no? En un entorno universitario, ¿no? Cómo nos educan para la competencia y para la rivalidad, en fin,
se trataría un poco de dinamitar el patriarcado y hacer visible lo invisible, ¿no? Y lograr entender por qué, por ejemplo, en los libros de texto no hay mujeres, por qué no hay mujeres filósofas que los niños y las niñas estudien, ¿no? No tienen referencias en absoluto de mujeres y eso no se interpreta como una violencia, ¿verdad? O sea, todo lo que a mí lo que me ocurre es que tengo unas gafas que además de las violetas, como tengo también las de la maternidad y las del amor romántico, yo todo el tiempo veo violencia por todos los lados, ¿no? La forma de tratarse, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy dando los talleres con adolescentes, yo de repente paro porque digo, no, o sea, lo que vamos a trabajar es lo que está sucediendo en clase. ¿Por qué el chico que se atreve a hablar de sus emociones, todos los demás se ríen de él? Vamos a trabajar esto, ¿vale? Y les hablo del policía que llevan dentro todos y que llevamos dentro todas, que es la policía del género, que te dice que es lo normal y que no es lo normal, ¿verdad? La policía del género que te lleva a machacar psicológicamente a todas las personas que se salen de la norma, ¿no? Que lleva a destruir anímicamente, ¿no? Y a ejercer violencia contra las personas que se atreven a romper con sus roles de género y las personas que no son normales, ¿verdad? Contra las mujeres que hacen cosas como no casarse, ¿no? O no tener hijos, que parece el mayor pecado que podemos cometer las mujeres, ¿no? Es muy interesante que podamos ver ese policía que llevamos dentro para que no nos haga daño a nosotras y para que no haga daño a los demás, ¿no? Pero sin duda hace falta mucha formación, mucha sensibilización, ¿no? En todos los ámbitos. Primero, a formadores y educadores, luego medios de comunicación, pues como ha comentado la compañera Paz, ¿verdad? Al Poder Judicial, ¿no? A la policía, a los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, ¿no? Para que todos y todas nos concienciemos y podamos ver, bueno, pues cómo funciona el patriarcado. Yo hay veces que pienso, porque la ONU decía, son 100 años hasta que logremos alcanzar la igualdad salarial y legal. Luego dijo, no, ahora con la pandemia nos hemos atrasado 30 años más, 130, vale. ¿Cuánto falta para que desmontemos, verdad, culturalmente, ¿no? A nivel cultural, sexual, emocional, a nivel de relaciones, el patriarcado? A veces pienso que quedan milenios, ¿no? Porque de alguna manera no nos dan herramientas de análisis para entender la cultura en la que vivimos y también para entender cómo construimos la realidad, no solo cómo la percibimos, sino cómo la construimos, cómo la contamos, ¿no? A mí una de las cosas, por ejemplo, que me cambió la vida fue estudiar en la universidad cómo los medios de comunicación crean la realidad, cómo la construyen, cómo perpetúan los mitos, los estereotipos, etcétera, ¿no? Y desde que yo ya sé leer cuál es el mensaje que me están lanzando y sobre todo para qué, soy capaz de, bueno, pues de analizar una canción de rap, ¿verdad? Para entender qué es lo qué mensaje me está lanzando y qué es lo que quiere de mí, ¿no? Un poema, ¿no? Bueno, pues cualquier producto cultural, ¿no? Y lo que me funciona mucho, Maribel, es invitarles a crear ellos. O sea, no decirles esto no, sino decirles, vamos a hacer un videoclip libre de machismo y de violencia. Vamos a hacer una canción de amor. Ahí Coral, el problema es que no hay tiempo suficiente para esos recursos que te dan 1 hora o 2 horas con un grupo y no tienes más tiempo. Y también era lo que decía un poco Paz, que lo he pillado ahí al final, ¿no? Lo de por qué se ha disminuido, ¿no? La efectividad del trabajo de reinserción dentro de la violencia, o sea, y lo que estás hablando, Coral, de todo, que claro, o sea, de lo que se trata un poco no es de que hablemos de violencia de género, sino de deslegitimizar la violencia en general. Eso la CNV, la comunicación no violenta, qué importante, ¿no? Cómo nos hablamos las unas a las otras, cómo enseñamos a los niños y a las niñas a relacionarse entre ellos y ellas, ¿no? Y cómo estamos lanzando los medios de comunicación, las personas que somos más conscientes estamos intentando ese trabajo, pero luego si les pones 3 horas de televisión al día ya se te ha desmontado todo el trabajo que has hecho, porque todos los mensajes que están recibiendo son ejercer violencia de algún tipo, poseer, no sé qué, entonces complicado. Bueno, gracias por la aportación, me lo quedo, lo tengo todo apuntadito. Gema Oviedo había lanzado también una pregunta de qué programas se están haciendo ahora mismo en España y por qué no se realizan más a menudo. Yo quería comentarle a Gema, bueno, primero
realmente la respuesta de por qué no se realizan más es un poco aventurada, ¿no? Porque realmente no lo sabemos. Se están realizando algunos programas. Entre 2001 y 2002, creo, en 8 prisiones españolas se pusieron en marcha distintos programas de reinserción dentro de las prisiones, y a partir de los resultados de esos programas dieron buenos resultados y se aprobó un plan, un programa para trabajar el tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar, se llamó así, en todas las prisiones españolas. Y eso está activo. Creo que se denomina PRIA o algo así, ¿vale? Si lo buscas vas a encontrar información. Eso se ejerce en las prisiones. De los datos que van pasando, yo creo que como en 2009 más o menos, se cumplían 15 años, en 2019-2020 se cumplían 15 años de la aplicación de estos programas, y entonces se hizo como una recuperación de datos. Solamente el 7% de los hombres que habían pasado por esos programas fue un hombre con reinserción, ¿no? Digamos, que volvió a ejercer la violencia. Realmente los programas evidentemente sirven, y eso se sabe, los datos dicen eso. Entonces, por ese lado lo tenemos. Hay un artículo en La Marea que muy interesante. Sabéis que el periódico La Marea tiene como un apartado que se llama Por Todas, donde se trabaja concretamente todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la violencia, porque así como hay muchísimos periodistas que hacen estragos, hay muchísimas periodistas que están haciendo trabajos muy buenos, que tienen decálogos de cómo hay que comunicar, que están trabajando los casos, por ejemplo, los casos de feminicidio en este ejemplo concreto de Por Todas, con tiempo, con recursos, con sosiego, ¿no? No la noticia, sino la historia, el relato, incluso de feminicidios, que este proyecto Por Todas son feminicidios que ocurrieron en 2014, entonces se hace una revisión desde el ámbito judicial y desde la propia vida, desde la propia experiencia de hijos, de familiares, de hijas, etc. Entonces, ahí vas a ver, se presenta en ese artículo, que es bien interesante, como los dos posicionamientos, ¿no? De por qué algunos profesionales y algunas profesionales, aún sabiendo que estos programas funcionan, por qué todavía hay tantas reticencias, ¿no? Una de mis hipótesis podría ser que, como en ocasiones esos programas sirven para disminuir condenas, a veces eso genera ciertos rechazos, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el programa forma parte de la idea general de las prisiones, que es la reinserción, ¿no? Entonces, en esa lógica de la reinserción y en la lógica de la propia ley 1/2004 de un tratamiento integral, tiene todo el sentido del mundo implementar un programa de tratamiento en prisión con agresores. Eso funcionan. Luego, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, hay un programa que se llama Programa de Atención a Hombres, SAH, que está dirigido a hombres mayores de 21 años que vivan en la ciudad de Barcelona, y donde se lleva a cabo una intervención, si ellos quieren, evidentemente. Esto son cuestiones de voluntad, con esos hombres que quieren cambiar, que quieren mejorar sus relaciones personales, que quieren evitar el uso de la violencia. Hay muchos programas que se diseñaron y se desarrollaron en el País Vasco. Hay una característica también primero con el estudio académico del tratamiento con hombres y luego con la intervención con hombres, y es que viene de la mano de los psicólogos forenses. Esto es una autocrítica que tendríamos que hacer desde la sociología, desde la ciencia política, incluso desde el propio movimiento feminista, que nos ha costado un poco atender a eso otro que estaba pasando, ¿no? Digamos, a la otra parte. Es normal, evidentemente, quisimos atender a las mujeres, pensamos también en los hijos, a las hijas, pero claro, nos queda esa otra pata, ¿no? Y entonces, ¿quiénes lo trabajaron? Lo trabajó la psicología, y la psicología a veces nos dice a nosotras, en términos discursivos y en términos teóricos, cosas que nos complican muchísimo el abordaje, ¿no? Por ejemplo, cuando Enrique Echeburúa, que trabaja con hombres agresores desde el 90, plantea que existen múltiples tipos de agresores, entonces él dice, no todos los agresores son machistas, y arranca así, esa es su hipótesis, dice, hay agresores con este perfil, hay agresores con este perfil, hay agresores con este perfil, estudiado de los hombres presos en las cárceles vascas durante muchísimo tiempo. Claro,
a nosotras también nos genera un conflicto, ¿no? Un conflicto en el análisis, un conflicto discursivo. Decimos, ay, pero ¿esto qué está queriendo decir este hombre? En el análisis que hacen de esos tratamientos, otras de las investigaciones, trabaja con esto también Ismael Loinás, que trabaja en Barcelona, psicólogo también, hace un trabajo estupendo y tuvo durante un tiempo un observatorio junto con Mossos de Escuadra con hombres agresores, y entre los datos que van teniendo dicen que hablamos de femicidas, ¿vale? Evidentemente estamos hablando de una proporción minúscula de todos los hombres agresores. Que esos agresores tienen más características comunes con un homicida, en términos de los que habla la psicología, que con un machista. Entonces, claro, todo eso puede ser que genere en el discurso cierta resistencia, ¿no? Porque evidentemente nos hace replantear mucha información. Hay datos que aunque no les gusten los datos a los otros y a las otras, nosotras que estamos aquí nos podemos valer de los datos para repensar algunas cosas. En Biogen, por ejemplo, que tienen mucha información, han hecho más de 3,5 millones de valoraciones. Entre esos datos que aparecen ahí, solo el 6% de los hombres, esto me lo contaron en 2018 más o menos, no sé si habrá cambiado, ¿no? Solo el 6% de los agresores era un múltiple agresor. Es decir, esos hombres habían agredido a esa pareja que tenían en ese momento, pero al resto de parejas que han tenido, puede ser que no hubiesen denunciado. Todo esto lo tomamos con pinzas. Nosotras que esto lo entendemos, lo tomamos con pinzas. Pero bueno, es mucho, o sea, hay mucho dato estadístico, hay una muestra muy grande, 3 millones de hombres. ¿Qué pasa? Tiene mucho que ver, yo creo, con lo que decía Coral, con la forma de vincularnos, más bien con el amor que con que ese hombre vaya a comportarse siempre de la misma manera. Por lo tanto, aún con más razón, tiene sentido trabajar con esas personas, ¿no? Que probablemente no se nace así, ni se nace loco, ¿no? Todo eso también es mentira, no es así. Ellos no son locos ni son extraterrestres, ¿no? Son personas que evidentemente, cargadas con una estructura con la que cargamos todos y todas, muchas veces tienen problemas de gestión emocional, de comportamientos, situaciones extremas como esto que decíamos, veo que el jefe lo trata mal, bueno, hombres en paro, hombres que no han sabido recolocarse con una determinada edad, hombres que padecen una masculinidad súper castigadora, ¿no? Entonces, observar las características, observar dónde están esos factores de riesgo, por qué se comportan como se comportan, y montar los programas de tratamiento, de reeducación, de lo que sea, desde ese lugar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que asumir que son todos distintos también nos tiene que hacer repensar nuestro propio discurso, ¿no? Y eso a veces puede ser otro de los factores que expliquen que sean los psicólogos, las psicólogas, quienes están haciendo estos tratamientos. Decía Ismael Loinás, por si queréis investigar desde el mundo académico, súper interesante. Enrique Echeburúa, Marisol Lila, de la Universidad de Valencia, del grupo CEDUX de Barcelona, Heinrich Gelder, bueno, tiene un apellido alemán un poco complicado, Heinrich Gelderslager o algo así. También podéis buscar con Heinrich, y también ha trabajado. Él tiene con otro montón de gente un artículo donde recuperan todos los programas que se han hecho de intervención para hombres a nivel europeo, ¿no? Hay que decir que es algo muy reciente, que tiene como unos 15 años más o menos, y que tampoco han proliferado, ¿no? Que no se han conseguido consolidar por varias razones. Yo tengo mis hipótesis, que son estas que os lanzaba, pero puede haber múltiples. Decía, hay en el País Vasco otro programa, que ahora no recuerdo el nombre, creo que se llama GACOA, es un programa que se encarga de reeducar a los hombres que ya son condenados, y alguno más, pero digamos, hay uno a nivel de prisiones, y hay en algunas comunidades autónomas que abordan esta cuestión. Tampoco es casualidad que esas comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad Autónoma del País Vasco, que le ha prestado tantísima atención a los hombres agresores, sea también una comunidad autónoma, que ahora no vamos a debatir sobre esto, pero sea una de las comunidades autónomas donde profesionales, jueces, juezas, han avanzado en atender cosas súper que generan mucho debate y de las que en otros sitios no hablamos. Por ejemplo, las cuestiones de mediación, ¿no? Es donde se han aplicado estrategias de justicia restaurativa
en ámbitos donde están prohibidas, no se aplican técnicamente, pero se debate sobre eso, se debate, se conversa, decimos, bueno, si asumimos que todas las violencias no son iguales, que no tienen el mismo grado, que el tratamiento tiene que ser distinto, que las mujeres padecen la doble victimización, ¿qué otras alternativas proponemos, ¿no? Hay mucho, en esas dos comunidades autónomas se ha hecho mucho avance en ámbitos que a veces nos da miedo abordar. Entonces, yo creo que, claro, ahí vemos esta respuesta. Digo, Etxeburúa está trabajando con esto desde los 90 y ha tenido... ha tenido muchos diálogos académicos con muchas profesionales sobre estos asuntos, y es muy bonito leer un artículo de uno y el otro, porque claro, ¿no? Nos coloca en esa doble mirada, ¿no? De por qué es importante abordar la diversidad de hombres agresores y de la importancia de trabajar con ellos y de poner recursos, ¿no? Que trabajar con ellos no implica restar recursos, ni justificar, ni nada de eso, ¿no? Que a veces es lo que a priori o así desde un análisis muy rápido y un poco superficial nos podría estar pasando, ¿no? Bueno, los metemos ahí, los dejamos abajo de una piedra y ya que se arreglen, porque estos son un desastre que no... Pues no, ya sabemos, van a volver a tener vínculos, van a seguir teniendo relaciones, y eso evidentemente hay que atajarlo, ¿no? Y desde luego son ellos también los que pueden hablar como agentes de cambio también muchas veces, ¿no? Pasó con las mujeres, ha costado muchísimo que las propias mujeres víctimas de violencia o supervivientes se agrupen, se asocien, tengan sus propios altavoces, ¿no? La Fundación Ana Bella está haciendo esto, trabaja con las mujeres, y son ellas las que dicen cómo hay que hacer las cosas, qué quieren decir, por dónde hay que ir, ¿no? Porque nosotras debatimos aquí, pero durante un montón de tiempo nos habíamos olvidado de preguntarles a ellas cómo creían que había que hacer las cosas, ¿no? Y eso también es muy interesante. Entonces, igual que se han podido agrupar las propias mujeres, quizás los hombres en este tipo de tratamiento, y siendo ellos los agentes de cambio, pueden darnos respuestas que todavía no encontramos. Yo, si quieren, después os puedo poner al menos los nombres de los autores y de las autoras que trabajan con esto, o los nombres de los programas por si os interesa curiosear a ver qué hacen, qué resultados tienen, si siguen vigentes, porque tal vez estaban activos en 2019 y ahora ya no existen, ¿no? Eso tengo que actualizarme un poco, pero existen, hay algunas cositas que se podrían hacer. Muchísimas gracias, Paz. Bueno, estamos ya fuera del tiempo previsto. A mí también me surge la reflexión, ¿no? entre la población joven y adolescente en la que interviene Coral, ¿no? Por un lado, pero por otro lado los hombres agresores que están en prisión. Pero hay otros modelos de hombres, ¿no? Que asociados también a otro tipo de violencia, que es, por ejemplo, la falta de corresponsabilidad. Para mí eso es una forma de violencia, porque eso luego genera una sobrecarga en las mujeres, y entonces los hombres hasta qué punto están dispuestos a perder privilegios, ¿no? ¿No? Si pierdes privilegios y quieres generar otro tipo de masculinidad y relacionarte en igualdad con tu pareja, ¿no? O con tus iguales, ¿cómo lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha surgido eso, ¿no? El pensar en otras manifestaciones de violencia más sutiles, ¿no? Y estaba pensando, es que la falta de corresponsabilidad es una forma de violencia, ¿no? Y claro, ellos, ¿cómo van a perder el privilegio de tenerlo todo a mesa puesta? ¿Sabes? Nunca mejor dicho. Es súper interesante, Esther. Yo creo que también hay y ya lo mencionaba Coral también hace un momento, asumir que hay muchas formas de violencia. Por ejemplo, la ley argentina de violencia de género es en este ámbito, a pesar de que luego en la implementación tiene huecos y lagunas por todas partes, en la ley, digamos, en el papel, se reconocen muchos tipos de violencia. Muchos tipos, hasta del punto de hablar de la violencia simbólica, de la violencia ambiental, de la violencia mediática, de la violencia obstétrica, de la violencia económica, en la propia ley. Entonces, yo puedo ir a la justicia, yo puedo esperar de la justicia o reclamar a la justicia este tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? Dentro, si el ambiente es hostil, eso es una forma de violencia, ¿no? Y al menos reconocerlo en términos formales,
¿no? O después tenemos que ver qué pasa con lo material, pero al menos en términos formales, eso es visibilizar al menos estas otras violencias, ¿no? Aquí todavía, con todo lo que hemos avanzado, nos cuesta mucho incluso reconocer la violencia psicológica, ¿no? Cuesta, me refiero en el sistema de justicia, no evidentemente en las personas que estudiamos esto, Y pero sobre todo demostrar, o sea, una mujer que ha estado desde sometida luego, a violencia psicológica, cómo lo demuestra, ¿no? desde luego. Y pensando ese joven o ese adolescente que recibe o sea, que te está escuchando coral, pero luego en su entorno familiar llega y ve que quien hace las cosas es la madre, que el padre, le habla mal a la madre, entonces como que evidentemente sabemos que la violencia es un problema estructural y muy complejo, porque no podemos aislar, por eso es muy importante lo que ha señalado Paz también de dejar esto en manos solamente de profesionales de la psicología, cuando desde ciencias sociales sabemos que todo es más complejo y que hay que mirar el contexto, desde el modelo ecológico, o sea que yo creo que bueno, podríamos seguir hablando, pero estoy ahí ya como que nos hemos pasado de tiempo. Si hay alguna persona que esté conectada y quisiera hacer alguna última pregunta o alguna otra cuestión. Sí, ¿puedo? Sí, por supuesto. Gracias. Es que he llegado muy tarde porque estaba en otro seminario, pero me alegro haber llegado todavía para escucharlo porque me parece no interesante, me parece muy, muy importante todo lo que estáis diciendo. Y no sé si lo que voy a decir ya lo habéis dicho porque ya digo que he llegado tarde, no sé si Paz o Coral, pero Coral me ha disparado ahí el comentario con el tema de la hormiguita, ¿no? Que has comentado de no solamente el proceso de lo despacio que es toda esta cadena de cambiar pensamientos y cogniciones, sino el no pisar a la hormiguita, ¿no? Entonces, eso creo que es una tarea súper grande porque con lo que hay en este momento ya dices, bueno, pues violencia, sujeto agresor, pero ¿y qué hacemos? Que eso todavía se ve menos con los niños y adolescentes en la educación y prevención, porque ahí es donde veo el problema con la violencia simbólica, porque no nos damos cuenta, como decía Coral, está tan interiorizado que en ocasiones ni los propios profesionales ni las propias mujeres nos damos cuenta. Y con esto, por participar un poco, por si lo queréis ver, os paso un vídeo que me llegó por, pues eso, de compañeros de servicios sociales, de psicología, y me decían, mira qué chulo, ¿no? Mira qué bien está este vídeo. Y claro, cuando yo lo vi, es que me quedé impresionada de cómo era. Entonces hice un artículo que si queréis, pequeñito, de un blog de psicología en el Colegio de Psicólogos, y os tengo que decir que le han dado premio para animaros a ver que sí que se está defendiendo, porque es importante, ¿no? Que dentro de una institución donde se premia más, pues a lo mejor otro tipo de trabajos más científicos, pues, o más académicos, que se haya dado peso a este, ¿no? Y claro, ahí se ve claramente, no os lo digo porque así si veis el vídeo, no sé si lo conocéis, que son un niño que le van preguntando cómo te llamas y luego aparece una niña, no sé si lo conocéis. Es un vídeo italiano y ha ido circulando por las redes. Entonces, si queréis, os lo dejo ahí. Se llama Incoherencias narrativas en los mensajes de prevención. Porque es que si lo destapo ahora, es como las películas, ¿no? Será spoiler. Entonces, os lo dejo ahí. Incoherencias narrativas en los mensajes de prevención. Y si lo conocéis, pues claro, me gustaría mucho saber la opinión vuestra dentro de lo que estáis trabajando ahí, porque yo no me dedico específicamente a esto, sino más a la prevención y a la psicología en otras áreas, pero sería muy interesante contar con vuestra opinión, si os parece en esa línea sería positivo, si es bueno desde las escuelas o desde las casas, porque las campañas de prevención son muy difíciles porque a veces la misma campaña de prevención está dando esos mensajes subliminales sin darse cuenta. Y eso, como decía Paz, es que es la violencia invisible, es que no se ve, no la percibe ni la propia persona que la sufre. Y eso sí que lo veo muy complicado, ¿eh? No sé si vosotras ahí tenéis experiencia y algunas actividades al respecto. Pues sí,
Si Coral quiere responder al momento o... Bueno, pues un poco No, ya, lo que hemos venido hablando, la verdad. Eso es. Yo creo que... Es un poco lo que dice la compañera. Si el vídeo que dices no lo he visto. Yo tampoco. Así que si nos lo pones aquí en el chat, Es súper que, bien. pues no sé si sabré hacerlo. A ver. Aquí en el chat nos puedes poner el enlace. Cópiaselo. Vale, sí, voy a ver si lo sé hacer. Es el chat, mira, ahí te estoy escribiendo en el chat para que lo veas. Sí, es un simbolito que hay al lado de... Sí, no, lo que quiero decir es que voy a ver si puedo copiar esto, estoy pensando que lo Y copio nos aquí. dejas el... Exactamente, sí. La Copiar. verdad que da para toda una charla que sea precisamente sobre masculinidades, educación, ¿verdad? Pues sí, es verdad, es que Vale. hay tanto que hacer, eso es cierto. Bueno, Y pues ahora... en esta tarea de que hay tanto que hacer, antes de concluir el conversatorio de hoy, me gustaría recordaros que tenemos abierto el plazo para la segunda edición del Máster Profesional de Consultoría de Igualdad, máster que llevamos a cabo en el colegio y del que las tres formamos parte del equipo docente, que estas inscripciones están abiertas y que os voy a compartir el enlace también por aquí por el chat para que también lo tengáis. Ya lo he sabido hacer, creo, ¿eh? Está ahí. Sí, Lecina, recibido. Genial, muchas gracias. Muchas Pues, gracias, Lecina. Gracias, Lecina. Y a vosotras, lo estoy poniendo gracias aquí. de nuevo a Coral y a Paz y a quienes habéis intervenido, a quien habéis escuchado. Y También. pues os animamos bueno, pues a seguir participando en este tipo de acciones formativas y, como he dicho, que está abierta la edición del segundo máster. Pues muy buenas tardes a todas. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias, Paz. Y Gracias, Gracias a las dos, asistentas. gracias por la aportación, gracias. Gracias a todos. Gracias, Paz, gracias, Coral. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.